Muy bien, hermanos. Pues inmediatamente, hermanos, vamos a entrar en materia. Y solamente como una especie de introducción, recordándoles un poquito lo que aprendimos el jueves, acerca del Jueves Santo, todo lo que hizo el Señor Jesús, lo que les mostraba, de las 7 veces que Jesús derramó sangre por cada uno de nosotros. 7 lugares diferentes, 7 ocasiones diferentes, todas al derramar su sangre por cada uno de nosotros nos otorgó un milagro en cada una de ellas. Y hoy, hermanos, estamos ante la culminación. Yo sé que les había dicho que les iba a compartir las 6 restantes, ¿verdad? Pero hoy quiero omitir eso porque quiero irme directamente al triunfo que Cristo tuvo en el sepulcro. Quiero decirles, hermanos, que durante siglos, porque no es de ayer, no es de unos años para acá, durante siglos, la iglesia cristiana ha celebrado la resurrección de Jesucristo como normalmente se hace los domingos. Por lo que acabamos de ver en la lectura, hermanos, vemos que María fue ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? El domingo. 3 días después de recordar la muerte, desde que sucedió del Viernes Santo. Esta línea del tiempo, hermanos, de 3 días, se basa en numerosas referencias en el Nuevo Testamento, y también porque Jesús mismo predijo su resurrección muchas veces, y los apóstoles lo incluyen en su anuncio en los evangelios, y lo vemos en Mateo 12, Marcos 8, Lucas 9, Juan 20, Hechos 10 y 1 Corintios 15. Son pasajes que testifican precisamente la importancia de la resurrección de Cristo al tercer día. Ahora, entrar en materia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Ya escuchamos a la hermana Arely y la hermana Elisa dar algunos puntos de por qué es importantísima la resurrección de Jesucristo. Basta con decirles, hermanos, no lo voy a decirles, pero basta con decirles que si Jesucristo no hubiera resucitado, vano es todo lo que hacemos. Y de hecho, hermanos, tu salvación depende más de que creas en la resurrección de Jesús que en su propio sacrificio. Porque si tú no crees en su resurrección, creíste en vano. No hay victoria ante la muerte, cuando menos en tu vida, si no lo crees de esa manera. En primer lugar, hermanos, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Y que eso nos quede bien claro, hermanos, es porque atestigua el inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección, hermanos, es creer en Dios, literalmente. Creer que Dios existe. Y si Él creó el universo, Él creó la vida y tiene poder sobre Él, entonces, hermanos, tiene el poder y posee la capacidad de tener poder sobre la naturaleza, sobre la creación y sobre la vida, y levantar a los muertos y darles vida nuevamente. Si Dios no contara con ese poder, hermanos, Dios no sería un Dios digno de nuestra fe y de nuestra adoración. Solo aquel que dio vida puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que representa la muerte misma. Y solamente Él puede quitarle el aguijón a la muerte y concedernos la victoria sobre la tumba. 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. Al resucitar Jesús, hermanos, del sepulcro, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Además, hermanos, la resurrección de Jesucristo es crucial porque confirma lo que Jesús afirmaba ser: el Hijo de Dios, el Mesías. Según Jesucristo, en sus propias palabras, su resurrección fue la señal del cielo que validó su ministerio. Si Jesucristo no hubiera validado su ministerio en la resurrección, entonces, como muchos dicen, hubiera fracasado. Pero la resurrección de Jesús
fue la culminación y la validación de su ministerio, recordando, hermanos, y validando lo que realmente él afirmaba ser. Él dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Si no hubiera resucitado, hubiera quedado como un mentiroso. Así que, hermanos, todo eso nos confirma la importancia de la resurrección. La resurrección de Jesucristo, hermanos, primeramente es presenciada. Vaya primero a los Corintios 15, por favor. Vaya primera carta a los Corintios. Quiero que vea, hermanos, el testimonio. El testimonio, no de una, no de dos personas. Quiero que vea, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, Cristo es el único hombre que ha muerto conforme a las Escrituras. No hay nadie más en toda la humanidad que haya muerto conforme a las Escrituras, solamente Cristo. Sigue diciendo: y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. Después apareció, fíjense, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, hermanos, cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, aún vivían testigos de la resurrección de Cristo, que lo vieron con sus propios ojos. Hermanos, se puede refutar el testimonio de una o dos personas, ¿verdad? Pero de 500, vaya testimonio, ¿verdad? 500 personas a la vez. Otro motivo, hermanos, por el cual la resurrección de Jesucristo es tan significativa, es que demuestra su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Las Escrituras, hermanos, afirmaban que el Santo de Dios nunca experimentaría corrupción, según nos dice el Salmo 16, versículo 10. Y Jesús, hermanos, nunca lo hizo. Aunque, como dice segunda los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia en él. Aún así, hermanos, ni siquiera después de su muerte pudo haber corrupción, porque acabamos de ver, hermanos, que entró María y vio, dice, el lienzo. Y si usted, hermano, estudia bien la Biblia, dará cuenta, hermanos, notará lo que dice en el versículo 7. Dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Usted podrá decir: ¿y eso qué? Hermanos, en la antigüedad, cuando alguien iba a algún lugar, se le invitaba y entraba a su casa, hermanos, era un invitado especial y se le daba un trapo para secarse su sudor, sus manos, lo que sea. Hermanos, dejaba el lienzo por ahí aventado, por ahí lo dejaba tirado y se iba. Pero si este invitado quedaba en ese lugar bien atendido y quería regresar, ¿qué creen que hacía? Dejaba ese lienzo enrollado y lo dejaba bien acomodado. Eso, hermanos, era una costumbre que se hacía para dar a entender que iba a regresar. Y aquí, hermanos, precisamente estamos viendo que Jesús, dice, no dejó los lienzos por ahí tirados como todo lo demás, sino que lo había, ¿cómo lo dejó? Enrollado en un lugar aparte. Hablándonos, hermanos, de la verdad que Jesús iba a regresar. Así que es la importancia de leer con detenimiento, hermanos. Jesús, hermanos, en Juan capítulo 11, versículo 25, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, aún después de estar muerto. Y con esa declaración, hermanos, afirmó ser la fuente de ambas. Jesús es la fuente de la vida, porque también, hermanos, en el Evangelio de Juan, precisamente,
Después, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús lo dice, ¿verdad? Y les dijo, yo soy la vida. Versículos anteriores también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la fuente de vida y de resurrección. Por esa declaración, hermanos, Él afirma y comprueba lo que decía hacer. No hay resurrección, hermanos, fuera de Cristo, ni vida eterna aparte de Él. Jesús no solo concede la vida, Él es la vida. Por lo tanto, hermanos, la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús, hermanos, comparte su vida con quienes confían en Él. ¿Usted confía en el Señor Jesús? Amén. Él comparte su vida y su resurrección para que podamos participar en su victoria sobre la muerte. Así que, hermanos, los creyentes en Jesucristo experimentaremos personalmente la resurrección, porque al tener vida que Cristo nos dio por sus méritos en la cruz y sobre todo por su resurrección, hermanos, nosotros ya hemos vencido a la muerte. La muerte no puede prevalecer. No debemos de tener miedo a la muerte. Humanamente es posible, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a la manera de, ¿verdad? En cómo moriremos, si hay dolor, si se va a sufrir. Bueno, es normal y humano tenerle miedo a ese sentido, a esa área, pero no a morir, porque si usted ha confiado en Cristo y cree en su resurrección conforme a las Escrituras, hermano, hermana, usted no tiene por qué temer a la muerte, porque la victoria, hermanos, nos la ha dado Jesús y hemos vencido el aguijón de la muerte, que es el pecado. Jesús, hermanos, aparte, es la primicia de todos los que han dormido. En la Biblia, hermanos, cuando un hijo de Dios, cuando un santo muere, no se le dice murió, se le dice durmió, porque solamente es un estado, hermanos, donde estamos esperando la resurrección. Usted mismo, hermano, todos los días, cuando usted va a dormir, literalmente, se asimila a un estado de la muerte. Porque usted, cuando está bien dormido profundamente, no tiene razón de sí mismo, ¿verdad? Usted no sabe qué es lo que pasa ahí. Usted a veces sueña, pero usted no tiene control ni nada sobre usted cuando usted está dormido. Es algo similar a la muerte, hermanos. Cuando uno va a dormir, hermanos, es exactamente lo mismo. No siente nada. No tiene uno control, pero sabe que un día uno va a despertar de ese sueño, que la Biblia lo llama, va a resucitar. Hermanos, Cristo es la primicia de los que han dormido. Y lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, es el primer fruto de una gran cosecha de los que van a resucitar después de todos los que murieron en Él. Hermanos, en otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. Y eso, hermanos, escuché a las hermanas decir, esa es mi esperanza. Porque si no tuviéramos esta esperanza, hermanos, en vano estuviéramos haciendo todo lo que hacemos. ¿Qué esperanza hay, hermanos, de venir, levantarnos, sacrificar un domingo? Bueno, algunos. Sacrificarlo y venir y tratar de tener comunión con el Señor, esforzarnos en obedecer. Si vamos a morir, todo que se acabó ahí. Cuando el Señor mismo nos dice que si creyéramos en Él, viviremos aunque durmamos. Jesús abrió el camino, hermanos, después que Él murió, dando victoria, como dice Corintios 15, ¿verdad? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh, ¿dónde está tu victoria? Este aguijón de la muerte que es el pecado, porque la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Y tenemos la victoria, hermanos. La resurrección de Jesucristo es un testimonio importante para la resurrección de los seres humanos. Y es el principio básico de la fe cristiana. Imposible, hermanos, tener comunión con Jesús si usted no cree que resucitó. Nadie puede decir que es salvo de verdad si no cree en la resurrección. Podrán hacer 1001 veces la oración de fe, como muchos creen que por la oración son salvos. Es una herramienta, pero no es lo que te salva. Y muchos se han equivocado creyendo, hermanos,
Y al final de todos los cultos decir, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levantan las manos docenas de personas, repiten la oración después de mí y creen que por eso ya son salvos. Salen y viven allá afuera una vida como cualquier inconverso. Eso no hay ninguna salvación. Eso es un error gravísimo. La salvación, hermanos, se ejecuta cuando usted, al hacer esa oración, cree de corazón y su vida es transformada y hay evidencia de que usted ha resucitado para vida nueva en el bautismo. Porque de eso se trata el bautismo, de resucitar para andar en vida nueva. Si alguien no tiene vida nueva, creyó en vano. No es algo. No nos engañemos, hermanos, con eso. Si tenemos familiares, aclaremos bien ese punto. Porque si su familiar hizo la oración, pero vive en pecado, no hay ninguna transformación, hermano, el tal sigue siendo condenado. Y tenemos que tener ese especial cuidado, porque esa es la importancia de la resurrección, porque es la base de la fe cristiana, hermanos, a diferencia de otras religiones, la que usted ahorita tenga en mente. Y no estoy hablando solamente de la popular, estoy hablando de las otras. Tiene un fundador que trasciende la muerte. Solamente, hermanos, el cristianismo tiene un fundador que trasciende la muerte y promete a sus seguidores que harán lo mismo. Yo conozco personas, hermanos, que siguen el budismo, que siguen a Buda, que siguen el camino que dejó Buda. Buda, hermanos, está muerto. Él trascendió a la muerte, pero están ciegos, ¿verdad? Siguen ahí. Las otras religiones, como los que siguen a Alá, Alá fue a la tumba, está muerto, no resucitó. Todos, hermanos, los que tienen religiones de aquellos lados y de aquí también, incluso aquí, hermanos, hay quienes tienen por Dios a la mismísima muerte, ¿verdad? Y qué tremendo es eso, hermanos, porque eso es peligrosísimo, porque no se dan cuenta que a quienes están adorando es a Satanás mismo. Y algunos cristianos han resbalado en ello. Y es muy triste, hermanos, porque entonces quiere decir que siguen sin recibir la salvación. Y eso es tremendo, hermanos. Hermanos, todas las religiones, las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo destino fue la tumba. Pero como cristianos, hermanos, sabemos que Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. La tumba no pudo retener a Jesús. Cristo vive, hermanos. Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Ahí está la evidencia, hermanos. Cuando Esteban fue apedreado, él vio sentado a Cristo a la diestra de Dios. Donde quiera hay, hermanos, testigos. La importancia, hermano, de la resurrección de Cristo tiene que impactar nuestro servicio al Señor ya. No podemos seguir viviendo un cristianismo, hermanos, sin entender el impacto que debe de tener la resurrección del Señor Jesús. Pablo, hermanos, concluye su discurso en 1 Corintios 15:58 sobre la resurrección con estas palabras: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. He ahí el punto, ¿verdad? ¿Estamos firmes y constantes? Quiero decirle algo, hermano, que si usted no está firme, está cayendo. Si usted no está firme, está resbalando. Una persona que está firme en la fe no cae ni se resbala ante las circunstancias que se estén viviendo alrededor, porque su fe no depende de lo que hombres hacen o no hacen, de lo que dicen o no dicen. Un hombre, una mujer que está firme en la fe sigue adelante, no está al pendiente de sus emociones. Su Dios no es el vientre, su Dios es el Cristo vivo. Y sobre ello, hermano, se mantiene firme. Y si no está firme, está resbalando. Porque también, hermanos, dice, y constantes. Quiere decir que una persona que está firme, fíjense, dice firmes y no tiene punto, no tiene coma. Dice firmes y constantes.
Constantes, hermanos, quiere decir que persevera en ello. No que un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no. Es alguien que está firme y constante en ello. El que ha entendido la importancia de la resurrección, hermanos, se mantiene firme y constante. ¿Por qué? Sigue diciendo Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, hermanos, se tiene que estar creciendo espiritualmente hablando. Siempre se tiene que estar buscando la madurez espiritual. Siempre se tiene que estar buscando subir uno y otro peldaño en el crecimiento espiritual. No se puede quedar estancado, hermanos, por días, por meses y hasta por años. Alguien que no está creciendo, hermanos, no está firme ni es constante. Puede estar aquí, eso no quiere decir que esté firme. Puede estar aquí y eso no quiere decir que sea constante. Una fe firme y constante, hermanos, está creciendo siempre, buscando siempre el crecimiento a través de su palabra, a través de la oración y de las enseñanzas. Siempre está constante. Sigue diciendo el apóstol, sabiendo, quiere decir esto, hermanos, que una persona que está firme y constante y creciendo sabe lo que dice Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos, hermanos, para el Señor, nada es en vano. Así nosotros lo queremos catalogar como algo pequeño, insignificante, como a veces, hermanos, estaban allá afuera las hermanas que tenían el ministerio, ¿verdad?, de dar la bienvenida. Y pues decían, dice, ¿qué comparación tiene con una escuela dominical? ¿Qué comparación tiene con acomodar las sillas? ¿Qué comparación tiene con una predicación? Hermanos, todo lo que hagamos para el Señor, nada es en vano. Y el Señor lo reconoce y lo premia. Pero, hermanos, tenemos que también entender, comprender y meternos aquí en esta cabeza de teflón, que una persona que empieza desde abajo, es decir, que quiere seguir creciendo en el Señor, su primer púlpito es una escoba, es un trapo sucio. Así se empieza el servicio, hermanos. Y muchas veces, hermanos, queremos llegar y ya utilizar los primeros lugares. ¿Se acuerdan, hermanos, la regañada que Cristo les dio a sus discípulos cuando entre ellos empezaron a disentir quién era el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? Y que una mamá se atrevió a acercar al Señor Jesús a decirle, Señor Jesús, te pido que sientes a tu derecha y a tu izquierda a mi hijo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Eso no lo doy yo, eso lo da mi Padre que está en los cielos. Y les dice a los discípulos, cualquiera que quiera ser el mayor, primero tiene que ser vuestro servidor. Así que, hermanos, los ministerios en la iglesia se empiezan desde lo de atrás. Y una persona que lo sabe persevera en ello. Empieza desde abajo para llegar hasta arriba, porque así lo hizo el Señor Jesús. Él se despojó y tomó forma de hombre, dice la Biblia. Y no solamente de hombre, y se humilló a sí mismo, dice, haciéndose siervo de todos. Una de las cosas que hizo Jesús el jueves, ¿se acuerdan, hermanos?, fue lavarle los pies a sus discípulos. Eso es un servicio de amor. El servicio, hermanos, se da en amor. Una persona que cree en la resurrección y que tiene bien entendido la resurrección de Cristo, hermanos, su principal calificativo y motivación es el servicio a la iglesia. No está esperando a que le sirvan. Recuerden siempre las palabras del Señor. Y todo lo que hagamos, hermanos, dice que no va a ser en vano. Sabemos, hermanos, que seremos resucitados a una vida nueva, ¿verdad? Podemos enfrentar persecuciones y peligros por amor a Cristo. Al igual, hermanos, que miles de mártires que vemos en la iglesia y el que vemos en la historia, que vemos en la Biblia. Quienes cambiaron, hermanos, voluntariamente sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de la resurrección. Todo lo que hagamos, hermanos, hay una esperanza. No solamente, hermanos, los galardones que Cristo trae, sino principalmente la resurrección de una vida nueva. Porque qué esperanza sería, hermanos, que el Señor nos premiara en vida, pero que no tuviéramos vida eterna. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría, hermanos, que el Señor Jesús fuera como un patrón? Porque lo es, ¿verdad?
pero que fuera como un patrón muy bueno, de esos que casi no hay, pero que sea muy bueno, que vinieran y trabajáramos para Él y por cada cosa buena nos diera un premio, un galardón, pero que no hubiera vida eterna. ¿No llenaríamos nuestros graneros en casa de tantos bienes, tantos premios, tantos galardones que Jesús nos daría, pero que al final de cuentas cuando moriríamos, ¿dónde van a quedar? Ahí se van a quedar. Eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos sobre el joven que dijo: quiero hacer más grandes mis graneros. Necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿de quién será? Pero no es así, ¿verdad? Nuestro principal galardón, lo que tenemos que esperar, hermanos, es esa esperanza. La esperanza bienaventurada de que saber que un día estaremos con el Señor Jesús por toda la eternidad. Amén. Y eso nos tiene que mover, nos tiene que sacar de nuestro confort, movernos de nuestras sillas, hermanos, porque una persona que entiende la resurrección de Cristo se mueve por fe, no por emociones, no por vista, por fe. ¿Por qué es tan relevante, hermanos, la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo, hermanos, es una victoria gloriosa para todo creyente. Jesucristo, quien fue crucificado, sepultado y resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, Él dijo que iba a volver. Amén. ¿Y por quién creen que va a volver? Por quien cree en la resurrección. Ese es el punto, hermanos. Jesucristo va a volver por quien cree en su resurrección, porque vamos a ser transformados, hermanos. Dice la Biblia que en Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con Él. Pero vamos a vivir una transformación y vamos a recibir un cuerpo glorificado para poder estar donde Él esté. ¿Por qué es tan relevante, hermanos? Todavía nos preguntamos. Porque demuestra su identidad, confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en lugar nuestro. Porque ese era nuestro lugar, ¿verdad? Pero Él lo tomó nuestro lugar. Eso es una evidencia del poder de Jesús, hermanos, de resucitar y de resucitarnos a nosotros. Nos asegura que quienes creen en Cristo no permanecerán muertos o dormidos, sino que resucitarán a una vida nueva, una vida eterna. Hermanos, esa es nuestra esperanza bendita. Eso es lo que nos debe de motivar todos los días. Ya no digo los jueves, ya no digo los domingos, todos los días, hermanos, levantarnos y saber que si ese día el Señor me llama a su presencia, porque nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Y menos en nuestra ciudad. Tú sales un día y ya no sabes si vas a regresar, ¿verdad? Bendita ciudad que tenemos. Pero fíjense, hermano, qué bendición es eso. Que tú vives en esta ciudad y que sabes que un día sales y no sabes si vas a regresar a casa. Pero lo que sí debes de salir sabiendo es que si sucede eso, vas a abrir los ojos en la presencia del Señor. Y eso, hermanos, debe de motivarte todos los días. Debe de motivarte todos los días a esforzarte en la santidad y obediencia a cada cosa que el Señor dejó escrita para su pueblo. Y no estar esperando vivir una vida religiosa los jueves o los domingos. Porque eso, hermanos, no es el Evangelio. Quien vive así aún no ha entendido el Evangelio. Aún no ha entendido la importancia de la resurrección de Jesús. Ahora, hermanos, va a pasar un punto, porque esto apenas fue la introducción. Va a pasar el punto más relevante de todo. Todos ya sabemos, hermanos, la importancia de la resurrección. ¿Amén? ¿Nos quedó claro? Las hermanas nos ayudaron desde el principio a entender, pero esto confirma más aún la importancia y la relevancia que debe de tener en tu vida. ¿Por qué, hermano? Debes de motivarte a cambiar, a esforzarte en moverte en pro del Evangelio, de la obra redentora de Jesús. Pero vamos a entrar en materia, algo un poquito más profundo. ¿Alguna vez usted, amado hermano, hermana, se ha preguntado por qué la resurrección de Jesús tuvo lugar 3 días después de su muerte?
¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Tal vez usted dice, bueno, pues así tenía que ser, o así lo quiso Dios y lo acepto, y está bien. Pero quiero yo enseñarle, hermanos, esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué no fueron uno? ¿Por qué no fueron dos? ¿Por qué no fueron cuatro? ¿Por qué no fueron 7? ¿Por qué tienen que ser 3? Esa es la importancia también de la resurrección, ¿verdad? Porque Jesús, si ya nos quedó claro que Él tiene el poder sobre la muerte, podía haber resucitado al primer día, ¿sí o no? 2 días, o incluso 4 o 7, como les dije. Aún así, hermanos, la resurrección seguiría siendo válida desde el punto de vista histórico, de acuerdo con los testigos oculares. El tercer día simplemente es un detalle intrascendente relacionado con la resurrección. ¿O acaso tiene algún significado la línea temporal? ¿O fue simplemente algo que el Señor se le ocurrió, dijo, hasta el tercer día? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Bueno, si no se lo ha preguntado, pues hoy ya yo lo insté a que se lo preguntara, ¿verdad? Porque esto nos va a confirmar aún más la importancia de la resurrección. Hermano, hermana, y le digo así, si usted esta enseñanza no lo mueve de su lugar, y lo digo en todo sentido, no estoy diciendo que se pare el baño, ¿verdad? Porque está prohibido ya. Quiero que sepa usted, hermano, la importancia del tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que entender que la resurrección se tenía que haber llevado a cabo en el tercer día de su muerte? Quiero que sepa usted, hermano, que el tercer día es importantísimo en las Sagradas Escrituras. Para Jesús y los apóstoles, el momento de la resurrección tiene importantes implicaciones teológicas. La línea del tiempo en 3 días es importante en la narrativa bíblica porque es el día, hermanos, es el día especial que Dios creó nueva vida y activó su pacto con la humanidad. Es así de importante. Ahora, ¿cómo llegaron a entender esto los autores del Nuevo Testamento? Apóstoles, discípulos. ¿Cómo lograron? Bueno, Jesús, hermanos, y los autores del Nuevo Testamento, para escribir todo lo que escribieron acerca del tercer día, se basaron en un modelo consistente del diseño del tercer día que se encuentran en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a explorar, hermanos, esta mañana un patrón por nosotros mismos que puede enriquecer nuestra comprensión de la resurrección de Jesús y el significado del tercer día. Y esto, hermanos, tiene, y se los digo así, tiene que aumentar nuestra fe, tiene que aumentar nuestra obediencia, tiene que aumentar nuestra santidad, porque vamos a conocer por qué especialmente 3 días. Todos los que han recibido reglas de estudio, cómo estudiar la Biblia que en esta iglesia se enseña, se darán cuenta, hermanos, que existe una regla que se llama primera mención. Amén. Y que esa primera mención tiene la finalidad de enseñar que cuando Dios menciona algo por primera vez, ¿es qué, discípulos? Les pasó de noche, ¿verdad? Tienen la memoria bien corta. Es consistente, es persistente y no se desvía de ese patrón. Esa es una regla, hermanos, de estudio para que usted sepa cómo estudiar la Biblia. La primera mención. No se acuerda de la primera, quiere recibir el segundo curso y hasta el tercero, si no domina el primero, ¿verdad? ¿Cómo? Acuérdense, hermanos. Pero vamos a ver precisamente, hermanos, el patrón del tercer día en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Todos, inmediatamente, los que han leído la Biblia, los evangelios,
pues tendrán claro el día del tercer día por lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando mencionó a Jonás, porque es la referencia primaria que Él da, cuando Él dijo que no recibirán señal, sino la de Jonás, ¿verdad? Y todos sabemos, hermanos, en la historia de Jonás, o al menos eso espero que lo sepan, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, amén. Un tipo, un cuadro de la muerte y resurrección de Jesucristo. Oseas también da una referencia, pero lo vamos a ver después. Ahorita quiero que se concentren, hermanos, en 3 evidencias en el Antiguo Testamento de ese patrón que el Señor sigue para dar vida al tercer día. No es una casualidad, no es algo aleatorio, hermanos, es un patrón constante divino que el Señor ha utilizado desde el Antiguo Testamento. Pero quiero que vean y analicen bien. Vean cómo se relacionan, hermanos, los 3 elementos que les voy a dar, todo lo que tienen en común. Espero que abra sus ojos, sus oídos y su entendimiento para que camine al mismo tiempo que yo. Voy a tratar de hacer un poco de, ¿cómo se dice? ¿De cómo? No escuché. Voy a tratar de ser un poco prudente para no acarrearlos, apresurarlos, pero si usted ya ha leído la Biblia, pues camínele rápido conmigo, porque el tiempo apremia. Ya que les dije que íbamos a tener 2 horas, ¿verdad? Pero pues eso depende de usted. Si se tarda mucho en buscarlos, pues vamos a tardar las 2 horas. Así que vamos a buscar, hermanos, Génesis capítulo 1, vamos al principio. Y fíjense que desde el principio, hermanos, el Señor establece un patrón de 3 días para dar vida. Y vamos a ver, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 11. Voy a leer desde el 9 para tener contexto. Primera regla de estudio, la más importante de todas. ¿Ya llegó ahí? Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Grábese bien esa palabra, tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca ¿qué cosa? La tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Quiero que note, hermanos, los elementos. ¿Cuál fue la primera palabra que le dije que relacionara? Tierra. La segunda, vida. ¿Qué dijo Dios que de la tierra tendría que dar? Hierba. O sea, vida. Vida de la tierra. ¿Y de dónde fue creado el ser humano? ¿A cuál día? Al sexto. O sea, 3 días después. Ahí está, hermanos, el patrón con que Dios utiliza para dar vida. Por eso, hermanos, la resurrección de Cristo el tercer día no es algo al azar, no es algo aleatorio o algo que por ahí se le ocurrió al Señor para llenar un espacio poético, ¿verdad? No, hermanos, es un proceso que el Señor siempre ha utilizado. Y vamos a ver, hermanos, precisamente la imagen aquí es de una nueva vida que brota, que surge de la tierra, de un lugar donde no hay vida. La tierra. Ahora, vemos y avanzamos. Versículo 24 de Génesis 1. Luego dijo Dios, produzca, ¿qué cosa? Seres vivientes, según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie, y así fue. E hizo Dios animales de, ¿dónde?
según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, gobierne en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se van sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que está sobre la tierra, árbol que está sobre la tierra, serán para comer. Y versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día, o sea, 3 días después. No hay nada al azar de parte del Señor. Es un patrón constante de cómo el Señor sí es constante y sí persevera en todo lo que Él hace. Vemos, hermanos, como una reminiscencia del tercer día. El pasaje dice: produzca la tierra seres vivientes. Otra vez, hermanos, relacionando la tierra produciendo seres vivientes. Después, hermanos, pues vemos que el ser humano fue formado de la tierra también, ¿verdad? Al 6º día, o sea, otros 3 días después, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7, precisamente dice: entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Comprendieron y entendieron el patrón? Cómo el Señor utiliza el patrón del tercer día para dar vida de algo que está en la tierra. No es al azar, hermanos. No hay nada que el Señor haya dejado ahí simple y sencillamente sin una razón o algún propósito que nosotros tengamos que estudiar, que tengamos que analizar. Hermanos, Dios creó vida nueva y activó su pacto con la humanidad por un patrón de 3 días. Y lo vemos aquí, hermanos, precisamente. Vemos cómo se crea nueva vida a partir de la tierra. Fíjense, hermanos, también la conexión que hay entre los humanos y los árboles. Ambos son creados de la tierra, ambos dan semilla y ambos dan fruto. ¿No es así? El varón da fruto, el varón da semilla para que se siga reproduciendo, igual que los árboles que dan semilla y dan fruto. Hermanos, ambos son creados de la misma manera en un tercer día de la tierra. Sin embargo, hay 2 cosas que son exclusivas de los seres humanos. Los humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios hace un pacto con los seres humanos. Los bendice y les da instrucciones. Aquí vemos, hermanos, desde el principio de la creación, cómo surge un patrón. Y en ese patrón, Dios no se desvía, sino que se mantiene consistente y perseverante en todo lo que tiene que ver en dar vida al tercer día. Sigamos. Ahora, el acontecimiento del tercer día de Génesis 1, hay 3 aspectos importantes que se convierten en un patrón de diseño divino. Dios crea vida donde una vez hubo muerte. Tiene que empezarles a sonar la tumba de Cristo. Pero vamos a seguir, hermanos. Ahora, Dios establece este pacto con las criaturas que ha creado, y en este caso principalmente con los seres humanos. Este acontecimiento tiene lugar en el jardín del Edén. Un lugar, hermanos, que nos han mostrado en las películas, en todos lugares, que el jardín del Edén pues era un lugar así, lleno de vegetación, verde, hermoso. Por supuesto que lo era. Pero nos dice, hermanos, que en medio había un río. Y de ese río se reparte en 4 brazos, que son 4 ríos. Siguiendo, hermanos, la regla de la creación. ¿Cómo es posible, hermanos, que el agua pueda fluir, pueda correr, si no está en un lugar elevado?
Así que podemos entender que el jardín del Edén, hermanos, no era totalmente plano, sino que tenía, hermanos, una especie de elevación para que el agua fluyera en su cauce natural. Si no tuviera una elevación, hermanos, el cauce se mantendría totalmente encharcado. ¿No es así? Pero fluyó, caminó. Ahora entendemos, hermanos, entendiendo que nuestro planeta, nuestra Tierra, como lo dice Job, tiene una forma redonda, pues entendemos, hermanos, que en ese punto era el punto más alto que podemos entender que Dios había hecho sobre la tierra, ¿verdad? Donde ella tenía su plan. Así que, hermanos, no está más de insistir en la importancia de esas imágenes, de ese patrón que se convierte en el prototipo de la futura resurrección. Vamos a ver, hermanos, con otro personaje, ahora sí, ya con la humanidad, el tercer día. Quiero que usted vaya a Génesis, pero en el capítulo 22. Quiero que vaya y vea a este personaje, a Abraham. Versículo 1 en adelante. Vamos a ver, hermanos, dónde aparece otra vez este patrón. Y quiero que conecte las primeras palabras que yo le dije que tuviera en mente, que son tierra, vida. Amén. Y tercer día. Capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1, perdón, Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Ahora quiero que usted relacione esta palabra, montes, que yo te diré. Y Abraham se levantó, ¿cuándo? Muy de mañana, ¿verdad? Y enalbardó su asno. ¿Cómo entró Jesús? Amén, ¿verdad? Y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Con cuántos malhechores fue crucificado Cristo? Muy bien. Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. ¿Qué llevaba Jesús en sus hombros? Un madero, ¿verdad? Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. ¿Qué dice? A Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Ya lo notó? Es un patrón. Cuando Dios le dice a Abraham que ofrezca a su único hijo Isaac como ofrenda de sacrificio en una montaña, en un monte, el monte Moriah, el texto dice que fue al tercer día. ¿Se dan cuenta que es un patrón divino? No hay nada al azar. Abraham vio el lugar de lejos y procedió a pasar por la prueba. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La prueba, ¿verdad? Precisamente. En esta escena, en este cuadro, en esta pintura perfecta de la crucifixión de Jesús, su sacrificio y resurrección, hermano, Dios quiere que Abraham aprenda a confiar en Él a través del pacto y la bendición de los hijos. Porque en última instancia es Dios quien ofrece el sacrificio y lleva a cabo los propósitos de su propio pacto. Tenemos que ver la conexión con el tema del tercer día aquí. Porque aquí, hermanos, reside en un acto de expiación poderosamente vivido y realizado por Dios mismo, en el que sustituye a Isaac por un carnero. Génesis 22, versículo 13. Sigan ahí. ¿Están ahí? 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Y qué le pusieron en su cabeza? Una corona de espinas. Un zarzal es un arbusto lleno de espinas. ¿Casualidad? Claro que no, hermano. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí, hermanos, es donde entramos nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que Abraham tomó el carnero. Abraham es tipo de Dios. Dios, en lugar de tomarnos a nosotros, que lo merecíamos, tomó a su hijo y lo colocó en el lugar nuestro y lo ofreció en holocausto en lugar de cada uno de nosotros. El sacrificio de Cristo, el justo,
por los injustos, por los impíos, por los pecadores. Y dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde fue proveída nuestra salvación, hermanos? En un monte. En el monte Calvario, que hoy cantamos, ¿verdad? En el monte Gólgota, en el monte de la Calavera, como usted lo conozca. Ahora, ¿es casualidad que haya sido en un monte? En la tierra, donde vemos cómo el Señor nuevamente da vida, porque al encontrar el sustituto, vemos, hermanos, de alguna manera que Isaac vuelve a vivir de algo que él ya estaba condenado por el sacrificio que Dios le pidió, y en ningún momento vemos que se haya opuesto, ¿verdad? Ahora las películas nos muestran a un niño de entre 8 y 12 años, ¿verdad? No, hermanos, aquí Isaac ya era un hombre de verdad que entendía lo que era esto, y en ningún momento, hermanos, rehusó ser sacrificado. Y Abraham, por fe, cuando su hijo le preguntó, oye papá, dice, ¿dónde está el animal que vamos a ofrecer en el holocausto? ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Su fe llegaba a ese grado. Su fe llegaba a ese grado. Cuando nosotros, hermanos, Dios nos pida algo que nos cueste un sacrificio enorme, esa debería de ser nuestra respuesta. Dios proveerá. Pero con una fe real. No una fe fingida, no de labios para afuera, no porque sabes qué es lo correcto que tienes que decir y que pensar. No, hermano, es algo que nace del corazón. Oye, pastor, oye, hermano, hermana, tal vez me quede sin comer. Si ofrezco esto al Señor, el Señor proveerá. Oye, tengo que sacrificar este día, tengo que sacrificar aquello, mi descanso. El Señor te proveerá otro, te dará más. Pero ¿quién quiere sacrificar, verdad, estos días de vacaciones? ¿Quién quiere sacrificar estos días donde prefieren estar en un lugar comodito, fresco, sin que nadie nos esté regañando, verdad? No son regaños, hermanos. De verdad, hermanos, es lo que el Señor me mandó a hacer. Predicar su palabra. A veces son palabras fuertes, pero el mismo Señor Jesús dijo, palabra dura es esta, ¿quién la podrá recibir? ¿Y qué dijeron? Desde ese día, muchos de sus discípulos ya no siguieron a Jesús. Qué casualidad, en numerología, es Juan 6:66. ¿Le suena ese número? ¿Verdad? Tremendo el número. Pero hermanos, aquí estamos viendo precisamente esta conexión. Porque aquí vemos nuevamente otro tercer día, un patrón que ya nos es familiar, porque Dios actúa para darle nueva vida a Isaac al perdonarle la vida y a Abraham a recibir otra vez a su hijo. Precisamente vemos ese mismo patrón al tercer día. Dios, hermanos, también reafirma su pacto con Abraham usando el lenguaje y temas consistentes con Génesis 1, donde vimos la creación, y Génesis 22, haciendo eco de la narración de la creación de un acontecimiento que se desarrolla también en una montaña, el monte Moría. Qué interesante es la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que estudiarla a profundidad. La Biblia, hermanos, no se lee superficialmente. Cuando el Señor nos dice, y parecéis que ustedes tener vida eterna, ¿sí qué? Si escudriñan las Sagradas Escrituras. Escudriñar, hermanos, quiere decir escarbar, meterse más allá de la superficie, ir más allá para poder entender estas grandes verdades. Y díganlo ustedes. Nos maravillaríamos, gracias, si estudiáramos con esa consistencia y esa perseverancia las Escrituras. Y no solamente estar esperanzados, ¿verdad?, a que el domingo, pues el pastor que nos diga. ¿Yo para qué me esfuerzo? Tengo un pastor, ese es su trabajo, ¿no? Por supuesto. Y lo hago con todo gusto, hermanos.
¿Qué hay de ustedes? La Biblia dice en 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. O sea, el Señor a mí no me revela nada, pastor, y yo lo amo. Muy bien, testimonio, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no nos sean gravosos. Ese es el amor a Dios. Si a alguien sus mandamientos le son gravosos, no ama a Dios. ¿Para qué se engaña? La Biblia testifica en contra de nosotros, porque la Biblia misma nos desnuda. ¿O no lo dice así Hebreos 4? Que su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta el alma, fíjense, hasta el alma y parte el alma en dos, desnuda el alma, los pensamientos los discierne lo más profundo del corazón del hombre. Cada que se abre la Biblia, hermanos, quiero que sepan algo, hermanos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de leer libros. ¿Amén? Amén. ¿Lee libros? ¿O usted es el mexicano promedio que lee medio libro al año? Sí sabían que ese es el promedio del mexicano, ¿verdad? Por eso estamos como estamos, en un país tercermundista. ¿Por qué? Porque el mexicano lee en promedio medio libro al año. Y lamentablemente ese libro es de chismes. No es para edificación, mucho menos, ni mucho menos para formación ética, moral y lo que realmente sirve, ¿verdad? Bueno, todos tenemos la capacidad de leer libros, ¿amén? Amén. Este es el único libro que nos lee a nosotros. Este libro, hermanos, nos lee a nosotros. ¿Será acaso que por eso no lo leo? ¿Será acaso que por eso no voy? Porque cada que lo abro me da un zape y ¡ay, Señor! Y otra vez, Señor, no, mejor. ¿Será por eso que no la leemos? Considéralo, porque tal vez esa sea la causa. Pero vean qué interesante, hermanos. Todo se desarrolla en la tierra, en un monte, al tercer día, dando ¿qué? Vida. Todavía no acabamos. Vamos ahora al libro de Éxodo. Vamos al Éxodo, hermanos, libro que sigue después de Génesis, por si no lo sabían. Después de Génesis sigue Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 19. Vamos a avanzar ya. Lleguemos al capítulo 19. Vamos a ver qué nos dice la Biblia otra vez en el mismo patrón. Éxodo 19. Quiero que recuerden las palabras. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Ya llegaron? Amén. Éxodo 19 dice: en el mes tercero, aquí no está hablando de días. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué es el Sinaí? Una montaña, ¿verdad? Habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, estamos viendo, hermanos, primeramente de dónde viene el patrón primario. Una montaña. ¿Y qué sale de la montaña? ¿La voz de quién? La voz de Dios. Qué bueno que está poniendo atención. Ahora quiero que se brinquen al versículo 9. No se me adelante, hermano. Esto ni le va a entender. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí,
Yo vengo aquí en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Otra vez el patrón. Porque, ¿qué sigue diciendo? Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y se dan cuenta, hermanos, es el mismo patrón. Señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés al monte del pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: ¿estad preparados para el tercer día? Nuevamente vemos el patrón. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. A ver, hermanos, usted acaba de ver la pasión de Cristo. Cuando Cristo entregó el Espíritu, ¿qué pasó? Oscuridad. ¿Y qué pasó? Tembló, hermanos. Así que no hay nada casual. Todo, hermanos, está profetizado. Y dice, y sigue diciendo, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vean, hermanos, cómo el Señor aquí está enseñando con profecía todo lo que iba a suceder aquel día con su Hijo amado en un monte. No hay nada al azar. No es que el Señor se le haya ocurrido el tercer día como un buen día, ¿verdad?, para resucitar. Todo, hermanos, tiene un propósito, tiene un patrón divino en el plan del Señor, en el plan de dar vida al tercer día. Y aquí lo estamos viendo nuevamente. Aquí, hermanos, Dios dejó claro perdónenme, que bajará al monte Sinaí al tercer día para estar con el pueblo. Al igual que Abraham, este momento, hermanos, es una prueba para Israel. Ellos deben prepararse para hacer un pacto con Dios y estar listos al tercer día. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que ¿qué hicieron? Lo mataron, ¿verdad? Así que ahí está. La narración, hermanos, en esta lectura que hicimos de 5 o 6 versículos, menciona la frase tercer día en 4 veces, en 4 ocasiones, para asegurarnos de que nosotros no nos perdamos el hecho de que ese acontecimiento trascendental tendrá lugar durante ese día tan significativo, al tercer día. Ahora, con base y en base con lo que ya hemos visto al respecto, hermanos, el tercer día nosotros deberíamos esperar cierto patrón en todas las escrituras, porque ciertamente así es. Ahora usted, hermano, hermana, cuando vaya a la Biblia y encuentre cualquier acontecimiento y encuentre la relación al tercer día, relaciónelo con la resurrección de Jesús, a ver qué Dios a usted le revela, a ver a usted Dios qué le muestra, a ver a usted, hermano, qué Dios le deja de enseñanza aplicable para su vida. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser al tercer día? Así que, hermanos, Dios crea una nueva vida para su pueblo, una nueva identidad en Éxodo 19. A partir de ahí los sacó de la esclavitud de Egipto, amén, y al tercer día les dio una nueva identidad. Ahora les dio leyes. Un pueblo, hermanos, se rige por leyes, por un gobierno, y es lo que hace a una nación que sea nación. Si no tienen leyes, si no tienen gobernantes, no se le puede llamar nación a un grupo de personas.
Así que vean, hermanos, ahora al pueblo de Israel les dio una nueva vida, una nueva esperanza. Los resucitó literalmente de 430 años de servidumbre en Egipto. ¿Se dan cuenta y notaron el patrón cómo se repite? Cómo el Señor perfectamente tiene todo planeado para dar vida, una nueva vida, una resurrección, una nueva identidad al tercer día. Así es interesante este libro, hermanos, llamado la Biblia. Deberíamos de leerlo más y con mayor detenimiento, y nos encontraríamos, hermanos, con estas cosas tan asombrosas que enriquecerían nuestra fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17. En una ocasión, todavía no era pastor, estaba evangelizando a un joven y le presenté el plan de salvación, y al momento de que tenía que tomar la decisión me dice: me voy a esperar. Le digo: ¿a qué te vas a esperar? A que tenga más fe. Y pues, hermanos, tal vez me equivoqué, pero no pude evitar sonreír o reírme y decirle: mira, es que la fe no proviene de ti. La fe no es algo que tú puedas decidir tener un día sí y un día no. La fe no es algo que tú puedas sacar de tu closet y decir: hoy me voy a vestir de fe, hoy voy a salir con fe, hoy la voy a comprar a 9 meses sin intereses. La fe, hermanos, la única manera en que la fe pueda crecer en nosotros es oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Imposible, hermanos, que usted diga: quiero tener más fe, si no lee la Biblia ni la oye. No se puede. Y entonces eso se lo comenté al muchacho, y aún así dijo que sí iba a esperar. Hasta la fecha no sé si el tal joven ya tenga fe, ¿verdad? Pero esa es la prueba de tener fe. Nueva vida a través de la fe. Tristemente, hermanos, el resto de la historia de Israel en las Escrituras nos damos cuenta que está marcado por la rebelión, por la incredulidad y la incapacidad de mantener su parte del pacto, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la iglesia de hoy en día. Por eso la importancia de que usted entienda la importancia, la relevancia de la resurrección. Porque hoy, hermanos, la iglesia vive exactamente igual que el pueblo de Israel, en rebelión, en incredulidad y en la incapacidad para mantener su parte en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Y cuál fue el pacto que hizo? Ustedes me serán una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. Pasa el tiempo, Pedro les dice lo mismo. Capítulo 2, versículo 9 de la primera carta de Pedro. ¿Qué somos ahora nosotros? Un pueblo muy especial, una nación de reyes y sacerdotes en el nombre de Cristo. Y la iglesia de hoy en día no quiere mantener ese pacto, no quiere mantener esa relación con Jesús, porque siguen en rebelión, siguen en incredulidad y esa incapacidad, hermanos, de mantener su parte del pacto. Por eso vemos personas que, aunque dicen que tienen fe, que aunque dicen que creen en Cristo, hermanos, no son perseverantes, y eso se nota inmediatamente. No hay fruto. Es más, hermanos, ni siquiera hay respeto por las cosas del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer con esas personas, no ser arrastrados con ellos, porque eso nos lleva inmediatamente, estos patrones que acabamos de ver, hermanos, ahora sí nos llevan a la importancia de entender los pasajes de los profetas que mencionaron el tercer día, que se encuentran en los libros de Oseas y Jonás, porque precisamente son los que cita el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo en los evangelios cita a Jonás y cita a Oseas precisamente. Así que, hermanos, vamos a Jonás y vamos a Oseas.
Vamos primeramente a Jonás, hermanos, capítulo 1, versículo 17. A ver quién lo encuentra primero. Quien lo encuentre primero se va a llevar el premio de leerlo en voz alta. Amén. Jonás 1:17. Amén, gracias hermano. Dice: Jehová tenía preparado un gran pez. Fíjense hermanos, este no es un pez cualquiera, ¿verdad? Este no es un pez común. Es un pez que decía aquí que Jehová tenía preparado para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Precisamente, hermanos, lo que el mismo Señor Jesús, cuando le pidieron señal, el Señor Jesús les dijo: no recibirán señales a esta generación incrédula y rebelde, sino que ¿cuál señal iban a recibir? La de Jonás. Obviamente, hermanos, entendemos que Jonás es uno de los propios profetas de Israel que no obedecieron al Señor. El Señor los mandó a predicar a Nínive y se fue a Jope. ¿Qué es lo que hace el cristiano hoy en día? El Señor nos manda a predicar el Evangelio. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Qué hace el cristiano hoy en día? Se va a otro lugar. Prefiere irse a otro lugar, en lugar de ir a donde el Señor te mandó, predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo mismo que hacemos nosotros, lo mismo que Jonás. Ahora, qué interesante, hermanos, Jonás experimenta la muerte en una tumba totalmente fuera de lo común, ¿verdad? En un gran pez. Y en muchos sentidos, hermanos, Jonás, fíjense hermanos, representa el fracaso de Israel como nación. Y también representa el fracaso espiritual del cristiano hoy en día. Pero Dios, hermanos, no se rinde ni ante él ni ante su pueblo, sino que le da vida nueva a Jonás, porque después de 3 días dentro del pez, el pez lo escupe, lo vomita. ¿No es así? Es una especie de resurrección. Y para todo aquel que cree que Jonás y la historia de que lo tragó es un cuento para niños, hermanos, es tan real como la muerte de Cristo. Existió ese pez, y tal cual lo narra la Biblia, así sucedió. Pastor, ¿qué no se llamaba Pinocho? Usted dirá, ¿verdad? No, hermano. ¿O de dónde creen que sacaron la historia de Pinocho? Por cierto, ¿qué caracterizaba a Pinocho? ¿Qué? La mentira. Entonces, ¿a quién representa a Pinocho? ¿Quién es el padre de mentira? Ya les arruiné la infancia, ¿verdad? Aurora ya va a llorar. Era mi película favorita, pastor. ¿Me entiendes, hermano? Representa la mentira. Ay, no, qué historia tan linda, pastor. Vea Jonás. Vea lo que representa. Y hasta uno que otro adulto le arruiné la infancia, ¿verdad? No es mi intención es abrir los ojos, amén. De cualquier película que usted me diga, yo le muestro lo que realmente significa. Pero vean, hermanos, el patrón. Ahora brínquense a Oseas. Oseas está para atrás. Amén. Oseas capítulo 6, versículo 1. Aquí, hermanos, ya entra directamente la profecía con Cristo y nosotros. Vean lo que dice la profecía del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? El patrón, nuevamente, hermanos, al tercer día dice la Biblia que nos va a resucitar. Hablando aquí, hermanos, del remanente de los últimos días. Cuando venga la persecución de Israel, el Señor los va a resucitar al tercer día. Es decir, les va a dar una nueva vida, les va a volver a dar, hermanos, la libertad que en esos momentos van a estar sufriendo. Y eso tiene que ver, hermanos, también
con una aplicación para nosotros, porque está prediciendo la resurrección de Jesús al tercer día. Y cuando lleguemos a los evangelios, hermanos, vamos a encontrar que Jesús habla de una resurrección al tercer día, en un monte, con sus discípulos. De hecho, hermanos, Jesús menciona 3 días, 21 veces en los evangelios. ¿Y eso qué tiene relevancia, pastor? Imagínense nada más, hermanos. 7 por 3. El 7 es el número de Dios, número de perfección. ¿Creen que es casualidad todo? Nada es casualidad en este libro, hermanos. Nada. Todo tiene un propósito. A estas alturas, hermanos, probablemente podamos decir que ese énfasis ya no fue aleatorio, ¿verdad? Ya no fue al azar, porque ese es el propósito que quiero que usted vea. Que no fue un día nomás porque sí. Jesús, hermanos, fue categórico sobre el tercer día porque representa el patrón de Dios de crear nueva vida y establecer un pacto con la humanidad. Ahora, hermanos, miremos cómo la resurrección de Jesús encaja en nuestro patrón de diseño al tercer día. Dios resucita, hermanos, nueva vida de la tierra, de la tumba de Jesús, en este caso a Jesús. Actúa para hacer realidad el nuevo pacto mediante la muerte expiatoria y la resurrección de Jesús para todos los que creemos en Él. O sea, hermanos, una nueva vida, un nuevo pacto. Y por último, el acto de expiación de Jesús ocurre también en una montaña, en el monte Moria, en el monte Gólgota, en el monte Calvario. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos los cantos que hoy hicimos nos adentran en la historia, nos adentran desde aquel tiempo en donde Jesús vivió en aquella tierra y cómo esa vieja ciudad nos muestra precisamente todo lo ocurrido dentro de sus muros. Vimos, hermanos, cómo el Señor avanzó camino al Calvario, saliendo del pretorio después de ser enjuiciado por Poncio Pilato, y vemos, hermanos, cómo llegó a un monte a establecer el nuevo pacto con la humanidad a través de su expiación, dándonos vida nueva al tercer día. Eso es, hermanos, la importancia del tercer día. Estas imágenes que vemos en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 22, Éxodo 19, Jonás 1, Oseas 6, hermanos, debe de adquirir un nuevo entendimiento para nuestra vida cristiana. No hay nada al azar en las Escrituras, sino una conexión divina. Por ese pacto hecho por Dios en las Escrituras, nos proporcionan una imagen que nos debe de conmover y nos debe de mover de un significado teológico en la resurrección de Jesús. Y no vivir nuestras vidas como un día de resurrección como cualquiera del otro año pasado. Tiene que ser diferente, tiene que ser especial, tiene que cambiar, motivar nuestras vidas cristianas a andar de una manera diferente, de entender por primera vez, hermanos, que la resurrección tiene que tener un impacto en mi vida, sí o sí, a la de ya, y no seguir en una vida religiosa, engañándonos a vosotros mismos. Y por eso el apóstol Santiago escribe, ¿verdad?, que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores, engañarnos a nosotros mismos. ¿De qué le sirve a usted, hermano, hoy haber escuchado esta enseñanza si no va a cambiar su vida? Si no va a hacer nada, va a seguir en su vida de confort, en su vida de rebeldía, en su vida de inconstancia. Tiene que cambiar a la de ya. Tiene que moverse, hermano, porque usted tiene la promesa de la esperanza de la vida eterna. Y eso lo tiene que motivar todos los días de su vida. Sí o sí. Y caminar con el Señor Jesús. Así que, hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? Como iglesia de hoy en día, ¿qué significa la resurrección de Jesús? Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cuál es la promesa? Vivirá. Después pregunta en el versículo 26,
¿Crees esto? Ustedes, hermanos míos, ¿creen en la resurrección de Jesús? Como ya lo atendieron en esta mañana. Jesús, hermanos, quiero que quede claro esto. Y quiero que se lo lleve en su mente y lo comparta con lo que tiene que compartir, con sus hijos, con sus seres amados, sobre todo los que son rebeldes e inconstantes, compártanlo. Jesús, hermanos, es la resurrección y la vida, en todo sentido. Jesús es la fuente, Jesús es la sustancia, Jesús es la primicia y es la causa de la vida y resurrección. Si vemos que no hay vida en Cristo, no tendrán resurrección en Cristo. Sé que les va a resultar doloroso, pero si vemos en nuestros seres amados que no tienen vida en Cristo, tampoco tendrán resurrección en Cristo. No se engañe, hermano. No le estoy diciendo que se desanime, sino más bien anímese, porque hay una esperanza nueva. Ahora tiene un conocimiento nuevo. Ahora entiende el patrón divino del Señor en la vida de cada persona. Y tiene que haber una evidencia, tiene que haber un fruto, porque la Biblia misma lo dice: por sus frutos los conoceréis. Me dirán en aquel día: Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello en lo otro. ¿Qué va a decir el Señor? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca hubo vida en Cristo y no tendrán parte en la resurrección. Esto, hermanos, es tremendo y espero que lo tome de esa manera. Quiero, hermano, que usted salga aquí entendiendo que debemos hacernos esta pregunta: ¿realmente creo en la resurrección de Jesús? Lo que implica vivir en Cristo Jesús y en su resurrección. Tiene que cambiar ya. Tenemos que vivir de una manera diferente. Hermanos, el alma redimida vive feliz sin temor a la muerte. Quien sigue teniendo miedo a la muerte sigue sin entender la resurrección de Jesús. Quiero que quede, hermano, en su mente, en su corazón, que usted sabe que su alma y su espíritu van con Dios en la resurrección. Pero, hermanos, en la vida nueva, cuerpo, alma y espíritu serán resguardados para siempre de todo mal, por toda la eternidad. Así que, hermanos, si nosotros vamos a celebrar la resurrección de Jesús el domingo, ¿verdad? No estamos siguiendo una tradición histórica. Quiero que sepa el privilegio que usted tiene. Usted, hermano, hermana, si cree en la resurrección de Jesús conforme al modelo de Dios que hoy aprendió, está participando de una teología profundamente significativa, centrada en el tercer día y la obra redentora de Jesús. Usted es parte del plan. Usted es parte del proyecto de Dios. Usted es parte de la obra del Señor. Así que, hermano, este patrón de diseño del tercer día debe de ser un recordatorio para nosotros, y no recordarlo solamente hoy, sino todos los días del año, porque Dios ha iniciado el proceso de resucitar a las personas a una nueva vida y de traerlas a la alianza de un nuevo pacto a través de Cristo Jesús. La resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor, comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos y garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados en una vida eterna. Hermanos, esa es nuestra bendita esperanza. Eso es por lo que estamos aquí. Y termino, hermanos, diciéndoles: Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo está vivo y volverá. ¿Estás listo para ello? Vive de tal manera, hermano, en santidad y obediencia, sabiendo que ese día incluso puede ser mañana. Esa es la importancia de la resurrección. Dios les bendiga y les permita vivir conforme a la resurrección de Cristo. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Bendito seas, Padre eterno.